Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Ya, güey, ya está grabando. Tenía que ir al baño, pero bueno. Sean bienvenidos a otro nuevo video de No hay de otra. Los amigos son esos seres maravillosos que están con nosotros en las buenas y en las malas, en nuestros triunfos y fracasos. Bueno, no todos. Y son ellos que te están chingue y chingue en esos momentos cuando tú estás triste. Pero vean el lado bueno, ellos solo lo hacen para sacarte una sonrisa y que te olvides de tus problemas. Y qué mejor manera que con ellos, ¿no? A ver, ¿quién los quiere? ¿Quién los quiere? A pesar de que en algunos momentos se presenten diferencias entre ustedes, no me van a negar que no es mucho tiempo en que están peleados, ya que hay algo que siempre los termina uniéndolos. No sé qué sea, pero lo hacen. ¿Sabes qué? Eres una mierda, no entiendo por qué eres mi mejor amigo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues come caca. Ya, güey, perdóname. La regué, perdóname. Pues tú, güey, que te pones de mami. Ya, güey, ya, vete. Bésame. Ah, ¿verdad? En las mujeres esto es diferente, ya que ellas se enojan por cualquier cosa. La mayoría de los amigos te los encuentras en la bendita escuela, ya que es ahí en donde estás el mayor tiempo de tu vida, estudiando. Tienes amigos que te caen muy bien y dices, ¡qué chingón! Pero hay otros que de no me pinches mames, es como para pegarle a Dios en tiempos de vigilia. Solamente les hablas cuando necesitas la tarea o quieres que te presten dinero, no me lo van a negar. También hay amigos que desde que son mocosos hasta la actualidad se siguen llevando muy bien. Esperen, yo conozco a alguien así. Saludos, morra fresona. Hay amigos que nunca vas a olvidar, ya que se portaron muy bien contigo y pues acreditan eso, ¿no? Los verdaderos amigos son aquellos que te escuchan cuando tú estás depre o ellos te cuentan sus problemas. Esos son amigos. Saludos, safios. Y también en el caso de los hombres, lo que nunca puede faltar es que te encuentres a unos amigos futboleros. Sí, esos que tienen la misma mentalidad y es dejar todo en el campo. Vamos, abejas, esa copa tiene que ser nuestra. También hay ocasiones en que una amistad se termina y no sé por qué. Las mujeres, sus amigas, son aquellas que las acompañan al baño. ¿Alguien me puede decir por qué las mujeres tienen que ir en bolita al baño? Cállate, cabrón, que tus amigos también van contigo al baño. Espérenme. También hay otros amigos. ¿Qué digo amigos? Hermanos. Ellos, esos que se cuentan todo. Todo. Sí, esos que se cuentan sobre sus problemas, gustos, amores, desamores, sueños. Mire, damita caballero, llévela a la venta 3 pesos una o bien llévesela 2 por 5 pesos. Ah, eso no, ¿verdad? Esos que se cuentan todo sobre sus vidas y no se les escapa en ningún momento. Saludos, clan, se les extraña. Y así también es lo mismo con las mujeres, ya que también tienen una gran amistad con otras mujeres que se cuentan todo sobre lo que les pasa en el transcurso de su vida. Y pues creo que esas son las amistades más hermosas, las más duraderas. Y pues la mayoría de la gente dice que las verdaderas amistades las encuentras en la prepa y en la universidad. Y pues creo que sí es cierto, pero también desde antes encuentras a verdaderos amigos que siempre están contigo y que siempre te están apoyando. Bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este segundo video. Por favor, regálenme una manita arriba para que esto siga creciendo. Compártalo con sus amigos, familiares, qué sé yo. Por favor, aquí abajo comenten qué tipos de amigos creen que son y cómo les gustaría que fueran sus amigos. Bueno, creo que eso es todo. ¡Adiós! ¡Vivan la vida loca! Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí.